Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas a Hecho en América. Soy Laura Carlsen. Como anunciamos antes en este nuevo horario, vamos a empezar el programa con algunas noticias. ¿Qué hay en la mira? Una producción de Rompeviento TV y de Mira Feminismos y Democracias. Esta sección da seguimiento a algunos de los temas más importantes y a los movimientos que hemos visto aquí en Hecho en América. En mayo hicimos un programa especial con mujeres reconocidas para reunir voces contra el terricidio en Palestina. La Premio Nobel de la Paz, Jody Williams, la ecofeminista Vandana Shiva, la huichafe mapuche Moira Millán, la ecologista palestina Abir Al-Butme y la embajadora de Colombia en Sudáfrica, María de Rosario Mina Rojas. Hoy tenemos la noticia de que miles de localizadores o beepers explotaron en Líbano en un operativo de Israel, matando a unas 15 personas, entre ellas una niña de 8 años. Van un cálculo de 186,000 personas asesinadas por Israel en el genocidio en Gaza. Ahora también por hambruna. Vivimos en un mundo en que los grandes poderes apoyan el genocidio indiscriminado de una población y los demás lo ven con indiferencia. Yo no sé qué hacer con este hecho, como a muchas personas me azota, me duele. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es dar seguimiento a la situación y estar pendientes de las acciones el 5 de octubre, que es el Día de Acción Global. En otra noticia, fue asesinado Juan López, defensor de medio ambiente del movimiento Ejemplar en defensa del río Guapinol en el Bajo Aguán en Honduras, el sábado 14 de este mes. Frente a la ofensiva de las empresas extractivistas, las medidas de protección son insuficientes. Escribe nuestra amiga y colega Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, otro ambientalista asesinado, dice, y como hija de una madre asesinada por defender el río Gualcarque, esta noticia sabe a pasado reciente y a derrota. Otra familia más que habitará en la violencia de la ausencia de justicia. Otra vez las comunidades lloran la pérdida de un compañero de lucha, de un líder. La semana pasada, la ONG Global Witness sacó un informe que documentó el asesinato de 196 defensores de tierra y territorio y medio ambiente, el mayor número, 79, en Colombia, que es precisamente el tema del programa de hoy. Mientras tanto, en Haití, la ONU reporta que más de 2,000 haitianos fueron desplazados en la capital en solo 2 días, el 11 a 13 de septiembre, a causa de la violencia de grupos armados. El total de desplazados en esta zona ya supera 170,000 personas. Y la respuesta de los poderes coloniales y en particular de los Estados Unidos que causaron este desastre es más intervención militar. Vamos a estar platicando y programando otro programa de Hecho en América sobre Haití muy pronto con nuestra comunidad, con Robens y con otras personas que están allí. Bueno, pues en el tema de hoy se ha desatado la violencia en Colombia debido a luchas por el control territorial entre grupos armados. Esta violencia pone a los pueblos indígenas y rurales y defensores y defensoras de derechos humanos y de tierra y territorio en la línea de fuego. Ya mencionamos que el país lidera el mundo en el número de defensores de tierra y territorio medio ambiente asesinados. Se calcula también que 8,4 millones de personas viven en zonas en conflicto, que es un incremento de 70% desde el año 2021, según el informe del Consejo Noruego para los Refugiados. Vamos a ver un videoclip sobre el asesinato reciente, uno de tantos, de Carlos Andrés Azcue-Tumbo, un guardia NASA y defensor de derechos.
No se muere quien se va, solo se muere a quien se olvida. Carlos Andrés, tu llama no se apaga hoy, por el contrario, se enciende un nuevo reto, un nuevo camino, una nueva esperanza. Tu sangre derramada no quedará en vano. Denunciamos y rechazamos categóricamente el vil asesinato de nuestro Quihue Cuyaxa, guardia indígena Carlos Andrés Azcuetumbo, el día de hoy 29 de agosto de 2024, hacia las 4:30 p.m. de la tarde por los grupos criminales de la Dagoberto Ramos en el municipio de Caldono, corregimiento de Pescador Cauca. Los reportes de asesinatos en esta zona y en varias zonas del país ya son casi cotidianos. Hay muy poca ayuda humanitaria y son pocas las noticias que dan cuenta de la crisis que se vive en muchas zonas. Ahora nos preguntamos, a 8 años de la firma de los acuerdos de paz y la desmovilización, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las nuevas dinámicas de la violencia en el país? Vamos a platicar con personas que están viviendo esta ola de violencia y que han trabajado años por la paz y la justicia en Colombia. Para mí es realmente un honor a dar la bienvenida a la mesa de hoy. Dora Estela Muñoz Atil es comunicadora indígena del pueblo Nasa, del territorio de Corinto, Cauca. Ha desarrollado su labor comunicativa desde los procesos de formación política y la comunicación indígena a través de acciones de denuncia, visibilización e incidencia, con lo cual también ha fortalecido su ejercicio de liderazgo comunitario y la defensa de los derechos humanos y territoriales. Es economista y magíster en comunicación intercultural con enfoque de género. Actualmente adelanta un posgrado en salud mental y atención a víctimas del conflicto armado y catástrofes con el Grupo de Acción Comunitaria y la Universidad Complutense de Madrid. Es comisionada política del CRIC en la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas. Dora, bienvenida. Con diversos pueblos y movimientos del mundo. Es un tejedor de conciencias que acompaña desde el hacer y leer críticamente la realidad. Es también fundador y redactor de varias experiencias y mandatos comunitarios a nivel nacional e internacional. Además es médico, cirujano y educador popular e integrante de Pueblos en Camino. Bienvenido, Manuel, al programa. Muchas gracias, Laura. Un abrazo. Y también tenemos aquí con nosotras y nosotros a Vilma Rocío Almendra perdón, Guiguanás. Es mujer, hija del pueblo Nasa y del pueblo Misak, parida de la Madre de los Bosques en Cauca, al sur occidente de Colombia. Es comunicadora comunitaria y cuidadora de la vida por vocación, también periodista y socióloga por profesión, y actualmente hace parte también de Pueblos en Camino, una iniciativa que busca tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos desde Abya Yala. Gracias, Vilma, por estar en el programa. Gracias, Laura. También esperamos más adelante contar con la presencia de uno representante del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Esa es una comunidad única en el mundo realmente, con una larga historia de lucha por la paz del municipio de Apartadó, ubicado en la zona rural de Antioquia, en el norte de Colombia. Es una comunidad que ha resistido de forma no violenta en medio de los conflictos y que otra vez se encuentra en una situación de alto riesgo. Esperemos que hay condiciones para que participen también en el programa y si no, vamos a estar pendientes y en comunicación con ellos para ver cómo está la situación también en su zona.
Vilma, vamos a empezar contigo. Cuéntanos, ¿qué están viendo actualmente en la zona de Cauca con este auge de la violencia? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a este programa. Y bueno, son muchísimas las preocupaciones, muchísimas, pero como las más visibles, las más cotidianas, el reclutamiento forzado ha crecido de una manera gigantesca. Y hace muchos años como que normalizábamos, ¿no? La mayoría de reclutados eran niños. Ahora, desafortunadamente, son muchas niñas. O sea, todos los días aquí en Santander de Quilichao, en Corinto, en Toribío, en Jambaló, en todos estos municipios hay denuncias diarias de niñas y niños que salieron del colegio y no volvieron a su casa, de niñas y niños que fueron a la tienda y no regresaron jamás. Entonces, ese es como uno de los flagelos grandísimos, reclutamiento forzado. Los asesinatos selectivos, las masacres, pues ya completamos 58 masacres. Según Indepaz, nos habla que después de la firma de paz a la fecha, hay casi 2.000 asesinados, líderes sociales y defensores de derechos humanos, y pues mucha de esta gente es de acá, del Cauca, y precisamente porque es la gente que ha resistido, la gente que se ha levantado frente al extractivismo y todas esas formas de guerra. Entonces, vemos muy marcados asesinatos, amenazas, desapariciones, reclutamiento y feminicidios, que han crecido muchísimo también. Es muy grave la situación que nos cuentas y de reclutamiento forzado, pues es algo que hemos visto aquí en México, por supuesto, en estas luchas territoriales entre grupos armados, que también sufrimos aquí en muchas zonas. Manuel, ¿qué podrías agregar a este análisis de lo que está pasando? Bueno, yo quisiera, sobre todo porque desde fuera lo que se ha visto y se ha escuchado de Colombia es eso, a lo que te referiste. Se firmó un acuerdo de paz, se eligió por fin un presidente de izquierda o progresista cuya promesa y esfuerzo fundamental fue la paz total, el llamado a la paz total por parte del presidente Gustavo Petro. Y sin embargo, lo que está contando Vilma y lo que está diciendo la información va en un sentido opuesto. Y yo quisiera entonces dar como 4 puntos grandes para tener, como dar una imagen de lo que vemos, de lo que está sucediendo aquí. En primer lugar, que cuando se negoció el acuerdo de paz con el presidente Santos, durante el gobierno del presidente Santos, a quien se le laureó con el Nobel de la Paz, y cuando había como candidato al Nobel de la Paz, por ejemplo, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que desde el terreno y en la práctica estaba sufriendo y alcanzando la paz, fue Santos el elegido. Y hay que recordar algo, cuando instala Santos la negociación de paz con las FARC, dice, el modelo no se negocia. Y el modelo es la guerra. El modelo es la injusticia social, el modelo es la inequidad, el modelo es la entrega del país a intereses extractivistas transnacionales y el modelo es Colombia es la Israel de América Latina, así se la conoce hace tiempo. Industria militar, toda la presencia de Israel, esto es un aparato de guerra desde Colombia para el continente y es una democracia genocida, como la llamó el padre Javier Giraldo, desde la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Entonces, aquí hay democracia, pero se sostiene sobre la base del terror y el genocidio. Ese modelo no se negoció. ¿Qué paz podía haber? Y entonces tenía que fracasar, tenía que llegar un fracaso porque, entre otras, las FARC tenían mandos, un mando centralizado. Se firma un acuerdo de paz con ese mando centralizado. No se alcanza la paz porque el modelo no se negocia y porque hay intereses económicos detrás de la guerra y lo que se hace es partir las FARC y otros grupos armados en miles de pedazos o cientos de pedazos y cada grupo ocupa un territorio y trata de controlarlo. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que la paz se negocia entre armados. Jamás se ha construido la paz entre armados. Lo que se construye es un cese al fuego. La paz la construyen los pueblos. Y los pueblos, por el modelo y por el modelo de negociación, siguen negados.
Entonces no puede haber paz si los pueblos son excluidos, los territorios, las vivencias de la gente. El tercero es la captura de los movimientos sociales por las dinámicas del Estado. Los movimientos sociales se hacen después de la firma del acuerdo de paz y bajo la paz total del presidente Petro, que es un esfuerzo con compromiso, pero es un esfuerzo de negociar la paz con actores supuestamente políticos o políticos y actores criminales, no importa, pero es la negociación entre el Estado y sus representantes y estos actores. Otra vez, comunidades y pueblos excluidos. Y por fuera hay comunidades y pueblos que han luchado por la paz desde el territorio sin apoyos y la están consiguiendo a un costo dolorosísimo. Y por último, el último punto es, yo creo que esta es la imagen que debemos compartir. Compartimos con México y con Haití, que estabas mencionando, y con otros, y es que lo que se está consolidando en Colombia, pero creemos que en América Latina y en el mundo son territorios criminales autónomos y se están repartiendo. Son grupos armados con mafias nacionales y transnacionales extractivistas de países productos y de lo que se trata es ocupar territorios en actividades económicas legales e ilegales. Da lo mismo. Colombia produce el 92% de la cocaína del planeta y casi toda la marihuana, pero también tiene minería, caña de azúcar, lo que quieras, país producto. Entonces, esos territorios controlados por grupos armados son la fuente de la violencia. Ahora de lo que se trata es tener un discurso político o no, pero controlar un territorio y someter a la gente y los liderazgos de los movimientos sociales, no tratando de tejer entre movimientos sociales una agenda de paz, sino tratar de conseguir recursos o bien de estas facciones armadas o no, o bien del Estado. Y esta fractura es barbecue en Haití, los carteles del narcotráfico en México, lo que estamos viendo en Ecuador. Eso quería dejar como inicialmente. Como Pues la... sí, es muy interesante lo que estás planteando porque pues sí se ven los paralelos en nuestro país, en otros países de la región, territorios criminales autónomos con todo tipo de complicidades, desde elementos del Estado a los intereses de las empresas transnacionales. Es también interesante porque la idea generalizada es que estos acuerdos de paz fueron muy difíciles y fueron los más completos que hemos visto en procesos de paz en el mundo. Y lo que estás hablando es de algunos vicios de origen que han llevado a este fracaso en lograr la paz que estamos viendo en ese momento con estas nuevas dinámicas, con la fragmentación, que también es otro fenómeno que hemos visto aquí en México. Vamos a regresar al tema de los acuerdos de paz y qué ha pasado en este proceso, pero primero vamos con Dora. Dora, como comunicadora indígena en esta zona con años de experiencia y también como activista, ¿cómo ves la situación actual y cómo se compara a otros periodos? Porque la violencia no es algo nueva en Colombia. Eh, un saludo muy fraterno, gracias por la invitación a este espacio y sobre todo por convocarnos a hablar de este tema tan complejo pero tan necesario de analizar y de abordar, no solo a nivel externo, sino también dentro de nuestras comunidades y de nuestros procesos. Porque como lo mencionas, eh, yo considero que en este camino que hemos recorrido en la comunicación también desde los territorios, más allá de contar, de narrar hechos, de dar cifras, hemos intentado ir más allá de las situaciones y poder hacer análisis profundos con la comunidad frente a los cambios que hemos visto que se han ido generando a lo largo de estos años en los procesos, sobre todo. Yo creo que Manuel mencionaba un punto que para nosotros es fundamental y es
la cooptación de los procesos organizativos y sociales en este, diría yo, auge de la violencia y de la guerra en los territorios. En los años que llevo de experiencia en la labor comunicativa, creo que este es uno de los momentos más complejos y más fuertes donde la violencia se ha visto eh, o se ha mostrado de muchas maneras. Vilma también ya lo mencionaba, los asesinatos selectivos, las masacres, el reclutamiento, pero una de las situaciones que también preocupa muchísimo es ese fraccionamiento y esa ruptura en el proceso. Estamos viendo con mucha preocupación una falta de reacción conjunta frente a lo que viene sucediendo. Hay mucha preocupación, mucho temor también en la comunidad, en las familias que hemos vivido estas situaciones. Sin embargo, como que al momento de reaccionar, no estamos juntos, no estamos unidos, no hay una claridad frente al qué hacer. Y acá es donde vemos ese debilitamiento de lo organizativo, especialmente en las estructuras, en los liderazgos, que también vienen siendo muy amenazados, muy perseguidos. Entonces, yo diría que lo que veo ahora, a comparación de hace 10, 15 años, es ese debilitamiento organizativo. Hay una ruptura muy notoria y que creo que es lo que más preocupa porque frente a todas estas cosas tan complejas que vienen sucediendo, no hay la capacidad de reacción eh, como que equipare la fuerza con la que han venido los ataques y las agresiones. Uy, qué difícil. En el tema de los acuerdos de paz, las expectativas y la realidad, una brecha tremenda que estamos viendo aquí en ese programa, me llamó la atención, Manuel, la frase de la diferencia entre acuerdos de paz y paz total y un cese de fuego. Desde el feminismo hemos hecho un análisis profundo del militarismo que plantea lo mismo, que no se puede pensar en la paz sin cambiar todo lo que es no solo la estructura, sino también la mentalidad del militarismo. Em, ¿Qué se puede hacer en esta situación? En esta situación en donde había fallas en el planteamiento original, ahora se ha salido de las manos de casi todas las fuerzas, ¿no? Y hay una debilidad en términos de la capacidad de los movimientos de reaccionar. ¿Qué se está haciendo la gente para enfrentar esta situación? Bueno, ahí está. Lo primero, creo yo, Laura, y es muy difícil, o sea, la pregunta que estás haciendo es la pregunta. Y es la pregunta que nos debíamos estar haciendo en todas partes. Y ahí yo quiero aprovechar para decir con toda la fuerza, entre compañeras, eh, tú, Dora, Vilma, uno, la mentalidad es el patriarcado. La mentalidad que nos tiene sumidos en esta guerra, y si se puede recoger en un concepto y en una práctica histórica, lo que nos está destruyendo y engendrando violencia y que nos habita es el patriarcado, es el afán de dominio, de someter, de acumular. Eso tendría que decirlo y hay que confesarlo también, no lo digo de lejos, lo digo como alguien a quien habita eso también y que lucha contra eso y que está buscando hacer. Pero, ¿qué se puede hacer? Mira, uno, decir que aquí estoy muy preocupado por la comunidad de paz que no llegó, ojalá estén bien. Todos Sí. los días vivimos en ascuas, pero lo voy a plantear de esta manera para que la gente lo entienda. Si hay algún día futuro para esto que llaman Colombia, y si hay algún día una humanidad nueva, nueva, no solo en Colombia, sino desde acá, va a ser gente como la comunidad de paz de San José de Apartado, porque que existan es imposible. Son 27 años en un contexto en el que está
las bananeras, las transnacionales, creo que todas y todos sabemos que Chiquita Brands finalmente empezó a ser condenada por financiar, armar y entrenar paramilitares, por confesión de los propios paramilitares y que esto se ha hecho público y que era la misma United Fruit que invadió y nos convirtió en banana republics e invadió todo este continente. Entonces, de un lado están esos que causaron todas las masacres del noroccidente de Colombia, todas, desde los 80s hasta hoy, todas para quedarse con esos territorios y convertirlos en monocultivo de banano. Entonces, ellas están en un lado y causaron masacres a la gente que hoy es comunidad de paz, que en ese contexto dijeron paz. Estaban las FARC, que si no estaban con ellos, estaban con los otros y entonces causaban masacres a campesinas y campesinos si no se unían a las FARC y no se dejaban reclutar. Entonces quedaron entre dos fuegos y están ahora de la serranía de la Vive hacia la costa, algo que se llama Playa Larga. Todo eso tiene el puerto más grande que se ha construido en este continente, se está construyendo ahora y es para sacar banano, pero también minería, petróleo y entregar todo ese territorio afuera. Y en esa zona está uno de los grupos armados más grandes y criminales que hemos tenido en este país, y eso ya es mucho decir, el Clan del Golfo. Y ellos viven ahí tranquilamente, a uno le muestran, ahí está la finca de Chiquito Malo, ahí está la finca de Otoniel, ahí está, y el ejército lo sabe y no los toca. ¿Qué hay entre las bananeras, Playa Larga y la costa y el puerto? ¿Qué hay? ¿Cuál es el obstáculo para aquí en Colombia no hay desplazamiento porque hay guerra? Aquí hay guerra para que haya desplazamiento, como lo dijo Héctor Mondragón. Y aquí en Colombia existen ciudades específicamente porque ha habido guerra. Las ciudades son consecuencia del desplazamiento. Entonces, todo ese modelo patriarcal de desplazamiento, hay una comunidad que hoy tiene un poco más de 300 personas, que no quiere carreteras, que ama la madre tierra, que aprende de sus errores y construye no alcohol, no patriarcado, respeto, nada de armas, respeto a lo colectivo comunitario, y que es la única piedra en el zapato frente a este monstruo nacional y transnacional, y lo han logrado. Y aunque las maten y los maten, no se arman y mantienen esto. Entonces, yo tengo que decir aquí dos cosas con mucha fuerza. En esto que llaman Colombia hay dos cosas. Hay ese horror tenebroso y terrible de un genocidio en curso y permanente, y hay al mismo tiempo y frente a esto la decisión de comunidades como esa y otras que han dicho no, y así se queden solas y sepan que los van a matar, van a vivir mientras los matan y van a construir la paz. Yo creo que eso es lo que está pasando acá. Pues de alguna manera es alentador escuchar esta historia porque no solo muestra la sobrevivencia de esta pequeña comunidad en medio de todo, sino también muestra un camino posible, que no todas las salidas están cerradas, y eso siempre es importante para el ánimo, es importante para seguir organizando y resistiendo. Vilma, tienes allí en la semblanza la descripción como cuidadora de la vida, que es un papel que tienen muchas mujeres, sobre todo en mujeres indígenas, no solo en Colombia, sino en otros países, que representa un desafío frontal a este modelo. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo ves las resistencias desde esta perspectiva? Me parece que es un punto muy importante, porque justamente las mujeres en todos los territorios, y particularmente los territorios donde la guerra afecta a todo, han sido las mujeres las primeras en levantarse. Miremos Cherán, miremos a las compañeras acá en los 70, las primeras en entrar a recuperar la tierra. Entonces, como que siempre han sido marcadas por unas historias muy importantes, como decir, la vanguardia en las luchas, ¿no? Y desafortunadamente a estas mujeres también las están matando. Aquí a cuántas nos han asesinado. Acá, o sea, no empezó con el asesinato de Cristina Bautista, de Sandra Liliana, de Argenis, de Beatriz,
una cantidad de compañeras que se habían destacado justamente por hacer esto, ¿no? Luchar colectivamente, defender el territorio, decir no a los actores armados, decir no al tráfico y narcotráfico en el territorio y obedecer mandatos colectivos. Entonces, desafortunadamente, tengo que decir que a muchas de esas mujeres acá en el Cauca y en esto que llaman Colombia las están matando, las están desapareciendo. Pero como decía Manuel, es que nos miramos en el espejo de la comunidad de paz y es impresionante ver cómo en esa comunidad que pareciera chiquita por los 300 y pico nada más de habitantes, pero lo que están haciendo ahí, a mí me ponía el espejo también de las mujeres zapatistas, porque yo recuerdo que hace muchos años atrás y les decía a los compañeros de la comunidad de paz que yo decía que el único lugar que yo conocía donde ya habían dicho que no al alcohol, justamente por las consecuencias que trae, eran las comunidades zapatistas. Y yo no sabía que aquí hace 27 años la comunidad de paz también lo había dicho. Entonces también viene por las consecuencias que trae esto, ¿no? Entonces nos decían en una fiesta en el 1 diciembre que pasamos acá en la comunidad, pues hicimos una fiesta porque pensábamos que nos íbamos a ir en 3 meses a volver a nuestros territorios. Llevamos 27 años aquí y no pasó. Y resulta que en esa fiesta un compañero mató a otro porque estaba borracho. Entonces la consecuencia fue que hay que prohibir el alcohol para que se eviten esto que está pasando. Y pues ahí las mujeres tienen un papel muy importante. Entonces me parece que si pensamos en qué hacer, cómo caminar ahora en este ambiente donde los hilos de un tejido social y libertario están rotos, donde la resistencia que era tan visible está mal herida, me parece que uno de los caminos es escucharnos entre mujeres, vernos en el espejo de otras luchas, no solamente la comunidad de paz. Hay muchas luchas en diferentes partes del mundo que nos están diciendo cómo han resistido en medio de la guerra las mujeres de Kurdistán, pero se me hace que es importante, no solo desde las mujeres, sino desde todos los espacios, esto de la crítica y la autocrítica, porque una cosa es señalar todas las estructuras externas que vienen a romper, a desestructurar, a cooptar y a dañar. Pero también hay estructuras internas, también hay personas, también hay organizaciones que dentro de los mismos movimientos pues le hacen juego a esta mafiosidad, a esta forma de guerra, sea por dinero, sea por intereses. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar? Me parece que sería vital recuperar la asamblea como máxima autoridad, no donde unas pocas personas toman decisiones y las y los demás obedecemos, sino recuperar la asamblea como máxima autoridad, donde todas y todos podemos decidir, podemos actuar y podemos pensar colectivamente. Me parece que es vital que el vientre de la lucha en los movimientos puede retejerse, puede rehilarse para tener esa capacidad que decía Dora, que no tenemos ahora, que la tuvimos hace mucho tiempo atrás, de poder tomar decisiones colectivas y levantarnos juntas y juntos. Eso me parece que es vital. La autocrítica entre las mismas comunidades y nuestros mismos movimientos, pues sí es fundamental y en esto también me llamó la atención el ejemplo, la prohibición de alcohol, porque lo que hicieron es se unieron a decir cuáles son algunas de las raíces de violencia aquí a nivel de nuestra propia convivencia. Y esa es la decisión que tomaron todos juntos para evitarlo. Y ese es el nivel de reflexión que hace falta para, creo, para construir una paz realmente desde los pueblos. Dora, una de las cosas también que es fundamental para construir estrategias de paz y es hacer un análisis de poderes reales. Esto incluye no solo los poderes formales, por supuesto, sino los poderes de facto y los poderes invisibles que tienen que ver con narrativas y valores y cómo están también manipulados. Como comunicadora es un tema seguramente muy, muy familiar para ti. Y en este análisis de poderes, pues la primera pregunta es, ¿quién se beneficia de esto? No es un descontrol, no es un fenómeno al azar, ¿no? Tú desde dónde estás trabajando, viviendo, ¿cómo contestarías esta pregunta? Bueno, yo creo que es precisamente por esa disputa de poderes que se generan todo este tipo de violencias.
Y yo decía hace un momento que precisamente hace algunos años hacíamos este tipo de comunicación desde la reflexión, desde el análisis profundo con las comunidades y que es lo que se ha dejado de hacer también, ¿no? Creo que es necesario no solo informar o contar un hecho, sino también generar esa reflexión. Nosotros hablábamos de informar para reflexionar, decidir y actuar. Es decir, a partir de una información, un análisis, poder tomar decisiones frente a lo que está pasando o incluso desde hace muchos años, cuando el compañero Manuel, Vilma y otros tejedores y tejedoras de la comunicación hacíamos parte de ese equipo de comunicadores y comunicadoras, nos permitíamos hacer ese tipo de reflexiones y llevarlos a la comunidad de diferentes maneras, a través de videoforos, a través de programas radiales, a través de folletos, y con una comunidad informada, crítica y autocrítica, como también lo menciona Vilma, eh, en asamblea comunitaria poder tomar las decisiones colectivas, poder desde esos espacios de asamblea decidir, decíamos nosotros, los caminos y el futuro de lo comunitario y de lo organizativo. Entonces creo que también recuerdo mucho en esas reflexiones que nos hacíamos la pregunta de cuál es la palabra que vamos a caminar a través de estos espacios y medios de comunicación, es decir, cuál es la reflexión que vamos a hacer, qué es lo que queremos que la comunidad de manera consciente y coherente pueda decidir. Creo que la comunicación siempre ha sido un poder y ahora lo estamos viendo en nuestro país, cómo los medios masivos de comunicación que responden, sabemos muy bien, a intereses políticos, económicos de sus dueños, que son los empresarios, están tergiversando todo tipo de información para poder llevar a la ciudadanía a una confusión total y favorecer ciertos intereses. Entonces creo que ese discurso también mediático o esa propaganda que se hace a través de los medios es lo que de alguna manera alimenta toda esta guerra, toda esta violencia, toda esta confusión y que nos tiene totalmente divididos. Entonces, hemos venido pensando también como cuál es la parte que nos corresponde también a los comunicadores y comunicadoras, no solo los que están en los medios, sino también los que estamos en los territorios. ¿Cuál es el trabajo que hay que retomar con las comunidades? Y fundamental aquí el trabajo también con las mujeres, los y las jóvenes, porque es como la fuerza que hay en la comunidad, pero también es quienes más amenazados y en riesgo están. Eso podría decir. Creo que es muy importante la manera en que entrando en un análisis de poder para nuestra audiencia, se habla no solo de los poderes que tenemos en contra, sino que empezaste a hablar también de los poderes que tienen a su lado, ¿no? El poder de la comunicación, el poder de las mujeres y las y los jóvenes, y cómo se puede construir y a base de esto, ¿cuál es la tarea en ese sentido? Y ahí están ustedes enfocados en la comunicación, que pues todos sabemos es un terreno en disputa muy importante en cualquier lucha y frente a los poderes que a veces pueden parecer insuperables, pero no lo son. Para ustedes también, Manuel y Vilma, queremos ver quién se beneficia cuando se habla de la violencia, en particular en la zona de Cauca. Sabemos que pues, nos han dicho que hay grupos armados
fragmentados ya, entonces pues más en número, que es un fenómeno que hemos visto muy claramente desde la guerra contra las drogas aquí en México, que es mucho más difícil de controlar. También que está el militarismo, el modelo de guerra en general. Em, ¿Qué quieren en esta zona? ¿Cuáles son los recursos estratégicos? ¿Por qué enfrentan a los pueblos indígenas en sus territorios en términos específicos de control de recursos y no sé, rutas o plazas o lo que sea ya en esta parte del mundo? Manuel. Sí, ese es el asunto de fondo, y es un asunto de fondo que tiene incluso contestar la pregunta genera unos riesgos enormes, pero al mismo tiempo no contestarla es suicida, porque hay que responder la pregunta, hay que señalar específicamente qué intereses se están moviendo, a quiénes beneficia y qué hilos se tejen. Y aquí es muy importante entender eso de lo que hablaba antes de unidades territoriales criminales. Resulta que mm, yo siento que estamos frente a un cambio profundo de sistema mundo. Aquí está pasando algo profundamente serio, muy grave. O sea, aquí hay recursos escasos, así los llaman. O sea, lo que hay en los territorios: agua, oxígeno, petróleo y fuentes de energía, biodiversidad y minería, por ejemplo. Pero esos 5 que estoy citando no es porque se me ocurrió, sino porque un comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, al presentar su informe anual en el Congreso de Estados Unidos, levantó la mano y nombró esos 5 y dijo que esos eran los propósitos estratégicos de seguridad nacional de los Estados Unidos en este continente, y lo son en el mundo hoy en día. A eso sumémosle la confrontación en el mundo multipolar que pelea por estos recursos estratégicos globales. Entonces, Laura Richardson, la general Richardson, comandante del Comando Sur, los videos lo puede buscar la audiencia, búsquenla. Ella dijo claramente que ahora su función es una confrontación del Pentágono y los intereses de Estados Unidos contra los intereses de Rusia y China, que están entrando en su patio trasero. Monroe, la doctrina Monroe. Entonces, la Amazonía, la minería, etcétera, esos son los recursos legales. Pero la mayor transferencia de valor hacia el norte global, transnacional, legal e ilegal, porque son ambos criminales, está en el narcotráfico, por ejemplo. Y esos recursos que se denominan ilegales lo son para transferir valor hacia el norte. O sea, en últimas, los recursos del narcotráfico no le están llegando al cultivador de coca, ni siquiera a las mafias. Le está llegando al presidente Uribe, que es un jugador menor, expresidente Uribe, y de él a toda clase de redes de bancos transnacionales y globales. Entonces, aquí se está moviendo una economía mafioso, criminal, legal, ilegal, y eso es lo que nos llega a los territorios con estos grupos armados que no son sino un eslabón en ese trayecto gigantesco. ¿Y quién resulta enemigo de esto? Pues alguien como Sandra Liliana Peña, o alguien como Freddy Campo, o la comunidad de paz, que se paran y dicen: respeten el territorio. Entonces, ¿qué hay aquí? Para sintetizar y no entrar en análisis geoestratégicos abstractos, sí, esto muy concreto. Aquí hay dos. Aquí estamos enfrentando el futuro de la humanidad toda, toda. No solo en Colombia, pero ciertamente acá estamos. O somos, en nuestra mentalidad, acabamos con el patriarcado y somos tejedoras y tejedores de territorios. O sea, reconocemos que nuestra función es que la vida es lo sagrado, que tenemos que la economía es un medio para garantizar la vida, y que todo lo otro, la codicia que nos destruye y lo demás, es guerra, es destrucción y es masacre. Uno, o seguimos por el camino de ser para tener,
que ha convertido y convierte la vida en un medio para acumular. Y la vida me refiero a territorios concretos y a gente en todas partes. Empezando, por ejemplo, por las mujeres que han sido siempre en este modelo histórico un medio para acumular riqueza y dominio. Entonces, esa es la ecuación que estamos viendo hoy en día y hay intereses muy concretos. Aquí esa mentalidad se está enfrentando a la otra. Entonces, justamente aquí estamos sentados, hoy, Laura, estamos. No llegó la comunidad de paz, pero está. No llegó todo el pueblo NASA, pero está. ¿Quiénes estamos acá? Entre dos aguas, y es así de claro y es así de épico. O Yasna y Aguilar y la gente de Oaxaca, o los otomíes en el DF, o Berta Cáceres, o sigamos. Estamos entre dos mentalidades. Una que nos reconoce que somos hijos e hijas de la Madre Tierra y nos liberamos con la Madre Tierra de esta mentalidad, esta manera de vivir codiciosa y egoísta. ¿Qué es el origen de todas estas violencias en concreto? Pentágono, transnacionales, inversiones económicas, todo eso. O eh, nos reconocemos como hijos e hijas de la Madre Tierra y que nosotras y nosotros no somos dueños de nada. Y lo que nos está dando esta lección imponiéndonos superar todo esto es justamente lo que llaman la catástrofe climática o el ecocidio definitivo que estamos viviendo hoy, aquí y ahora. Entonces, o tenemos agenda propia de y desde los pueblos y sobre todo las pueblas con la Madre Tierra, o no tenemos más futuro que mafias asesinas para las que sobramos. Entonces, finalmente, yo creo que la ecuación es esta. Para el capital y para el patriarcado hay excedente de población. Hay excedente de capital, entonces tienen que destruir todas las empresas pequeñas, destruir todo, y hay déficit de naturaleza que para ellos son recursos. Para nosotras y nosotros, lo que hace falta es volver a ser territorios, ser siendo territorios. Si nos matan, se muere el territorio, si matan el territorio, nos matan. Es el concepto esencial. Segundo, cuidar cuidándonos. Y tercero, tejer tejiéndonos. En nosotros y nosotras no creemos que Colombia deba existir. Lo que debe existir son territorios y pueblos que forman una sola madre tierra. Y el tiempo para eso es ya. Todos los estados fracasaron, todos. Mientras Venezuela y Nicaragua son iguales a Bukele y a Milei, nosotras y nosotros no creemos, como dice Aide Castillo desde Nicaragua, nosotros no creemos que son izquierdas o derechas, porque los depredadores no tienen ideologías, son depredadores. Y nosotras y nosotros tenemos que ponernos en libertad frente a ello. Me extendí, pero es que me provocas con esa pregunta a lo que siento que nos hace falta. Sí, es una respuesta muy profunda y lamentablemente no es abstracto, es muy concreto y se ve en la vida cotidiana y sobre todo en los territorios. Vilma, en ese esquema se ha hablado del cuerpo-territorio, que es la manera en que el cuerpo de la mujer también entra en este esquema de conquista y de control. Em, y esto se contrapone al cuidado de la vida y este concepto de tejer en la red de vida. ¿Cómo se están pensando, organizando, no solo entre ustedes en la zona de Cauca y algunas organizaciones para promover este concepto y vivir este concepto, sino también más allá, como mencionaste, con otras organizaciones de mujeres, incluso aquí en México y en otros países, sobre todo en nuestra región de Abya Yala del continente americano? Bueno, lo que yo he podido ver pensando acá desde el norte de la madre de los bosques, que es Cauca, por ejemplo, algo que no se veía hace mucho tiempo, pensando en cómo se ven los cuerpos, que me ha parecido muy bonito, es, por ejemplo, hace mucho tiempo no se usaba mucho el sombrero NASA, ¿no? Que es con tejido en palma, adornado con chumbes, estaban, bueno, los capizallos, que son como como las ruanas tejidas de lana oveja, como que se veían nomás en el territorio del frío, ¿no?
pero ahora, por ejemplo, uno ve en lo que se ve en las asambleas, en los congresos, cómo la mayoría de mujeres han reconceptualizado en la práctica lo que es el cuerpo. Porque también había mucho esto que también decían las compañeras zapatistas, ¿no? Cómo llega también las modas a través de este poder de los medios de comunicación, de la radio, cómo vestirse para verse bonita según el sistema. Pero a mí me parece que una cosa maravillosa que yo veo acá en todos los procesos, y no solamente el pueblo Nasa, en muchos otros pueblos, cómo se retoma la forma de verse, que es verse bonita, verse con la moda que nos llega de la televisión, o verse bonita es el sombrero tejido con palma, el anaco, el chumbe, como que siento que eso se está recuperando mucho, y eso tiene que ver también con la espiritualidad y el reconocimiento del territorio, porque la mayoría de estas prendas no vienen compradas en el mercado, sino que vienen, son productos concretos que se siembran, se cuidan y se cosechan dentro de los territorios. Entonces me parece que es muy bonito esto por un lado. Por el otro también he visto que a pesar de la guerra y gracias al COVID, entre comillas, se han reactivado mucho el trueque. Por ejemplo, el intercambio de semillas, que yo me acuerdo por allá muy lejos, en el 2001, 2002, de pronto uno cada año, pero ahora es muy bonito ver el pueblo Misak, el pueblo Nasa, que los Ingas, que los Yanaconas, todo el tiempo trueques de semillas, intercambiar las semillas calientes del clima frío. Entonces, eso se está viendo mucho ahora, ¿no? Que me parece que es muy bonito y es muy importante. También veo que antes nosotros no había como esa separación, o sea, en el actuar no ha habido esa separación así de las mujeres por allá y los hombres por acá, que a veces es importante, pero no siempre es necesario, ¿no? Porque también a veces ciertos feminismos entran como a marcar esas diferencias que no veíamos antes, y lo que se provocan son rupturas y no se reconocen contradicciones. Pero en ese sentido y entendiéndolo de una manera bonita de reconocernos como mujeres, veo muchos encuentros de mujeres que antes no se hacían. O sea, encuentros que sí, que cada año el grupo de la mujer se reunía o el programa de la mujer, pero ahora veo que están habiendo muchos encuentros de mujeres, y muchos encuentros de mujeres que se encuentran a tejer la tierra, a hacer cosas manuales con tierra, que eso era como que las abuelas hace tiempo, pero ahora lo veo mucho en muchos territorios. Entonces me parece que es vital las acciones concretas que se hacen en los territorios para defender las semillas, para defender las relaciones con la tierra y para aprender, reaprenderlas. Porque yo te digo, yo no sé hacer un chumbe, yo no sé tejer un capizayo. Yo sí quisiera que Violeta, mi hija, que acaba de cumplir 10 años, lo aprenda a hacer. Pero mi abuela, mi bisabuela sí lo sabía hacer. Yo no hablo el Nazayugüe, no hablo el Nantric, pero hay toda una espiritualidad que tiene que recuperarse. Entonces me parece vital que las mujeres en la cotidianidad, alimentando la lucha desde los fogones, desde las huertas, pero también en los espacios políticos organizativos, están dejando huella, en su mayoría. No, que también señaló acá una contradicción. Hay compañeras también que llegan a estos lugares, pero es a obedecer al macho o al patriarca de la organización. No hay pensamiento propio, sino un pensamiento condicionado a la línea del dirigente anterior o el que manda. Pero sí también veo muchas mujeres que desafían y que hablan duro y que dicen esto hay que cambiarlo y que reconocen contradicciones. Y por ejemplo, aquí quiero cerrar con esta frase de Cristina Bautista que me pareció muy impactante y que sigue resonando. Y ella decía, en la cosmovisión NASA, la mujer es fundamental, solamente falta que se cumpla. Eso. Sí. Muy bien. Pues tenemos algunos comentarios de la audiencia, de hecho, en América, que se ha conmovido con el tema. Dice Enrique, tenemos que comunicarnos y resistir. Arturo Villagrán dice, qué compleja situación se vive en Colombia. Marcela Reynoso dice, qué horror. Pues la postura de no al patriarcado es muy poderosa. También María de Jesús Mata dice, yo pienso que se debe de dar más tiempo en las mañaneras con Claudia mientras estamos informando mejor para el pueblo y para su gobierno. Y eso es una parte esa es la conferencia de prensa de López Obrador.
Y María Zamudo dice defender nuestra América, que se acabe la doctrina Monroe. Son algunos de los comentarios. Solo tenemos tiempo para unos comentarios, Dora. En estas experiencias y sobre todo si hablamos de la comunidad de San José de Apartado, pues la solidaridad internacional ha sido importante. ¿Qué mensaje dejarías a la audiencia para fortalecer esta solidaridad internacional en ese momento crítico en la historia de Colombia? Bueno, muchas gracias nuevamente por este espacio. Yo creo que pues es una ventana para conocernos también y reconocer todas estas situaciones y contradicciones que estamos viviendo. Yo diría, como lo he dicho en otros espacios, ¿no? No es ayuda, no es solidaridad, es un compromiso que tenemos todas y todos los seres del mundo, hijos e hijas de la Madre Tierra, porque todos, así no lo reconozcamos, no lo tengamos muy claro, venimos de ahí, venimos de la Madre Tierra. Independiente a los distintos pensamientos y creencias, incluso religiosas o espirituales, todos venimos de la Madre Tierra. Entonces, si apoyamos, si visibilizamos, si acompañamos estas luchas y todas estas, diría yo, experiencias de resistencias, no estamos ayudando ni estamos apoyando, estamos ayudándonos entre todos y todas, porque a todos nos compete esta responsabilidad. Ya lo decía el compañero Manuel, si agredimos a la madre tierra, estamos agrediendo a la vida toda, a la vida de todos los seres, porque no solo existimos los seres humanos, existen los seres naturales, los seres espirituales, y todos nos necesitamos mutuamente para vivir. La naturaleza puede vivir sin nosotros. La madre tierra no nos necesita. Nosotros sí necesitamos de la madre tierra. Ese sería el mensaje de que asumamos ese compromiso y esa responsabilidad mutua que tenemos. Gracias, Dora, por ese mensaje de entender la solidaridad no como solidaridad o ayuda, sino como un compromiso compartido, donde estés a favor de la vida. En ese momento estamos. Vamos a seguir en contacto para seguir platicando sobre lo que pasa en Colombia. Muchísimas gracias, Dora Atillo, Manuel Rosenthal, Vilma Almendra, por estar aquí en Hecho en América. Estamos en comunicación. Un fuerte abrazo. Gracias. Y gracias, como siempre, la audiencia de Hecho en América. Regresamos la semana que entra aquí en Rompeviento TV. Gracias. Gracias.